Desarrollaremos ahora la segunda parte de la clase de clima y diseño. Como dijimos anteriormente, para poder realizar un diseño ambientalmente consciente, tenemos que conocer fundamentalmente el sitio en donde se va a localizar el edificio, ya que el edificio va a intercambiar a través de su envolvente calor, luz, aire, entre otras, y en este intercambio tiene que ser el adecuado, de manera tal de poder acercar los espacios interiores a las condiciones de confort. Es por eso que debemos poder conocer las características más importantes del clima de una región. Esto me va a permitir desde establecer pautas muy generales, como por ejemplo cuál es la mejor orientación para lograr un adecuado asolamiento, hasta llegar a definir cálculos específicos, como por ejemplo calcular la cantidad exacta de calor que puede ingresar a través de un muro o una ventana, o poder establecer cuáles dimensiones tiene que tener un parasol según nuestros requerimientos. Bueno, los cálculos que vamos a ver y en donde vamos a utilizar los datos y del clima, los vamos a ir analizando a lo largo de la materia. Pero justamente en esta clase vamos a tratar de entender qué es el clima, cuáles son los factores que lo determinan y cuáles son los elementos del clima que tenemos que conocer, los que van a ser condicionantes de nuestra respuesta de diseño. Bueno, al clima se lo define como el resultado integral de las variaciones del tiempo a lo largo de muchos años. Por lo general se toma un lapso de 30 años. En este se consideran las variaciones de los principales elementos que lo definen, por ejemplo la temperatura, la humedad, las precipitaciones, vientos, etc. Entonces resulta necesario diferenciar el clima del tiempo. Tiempo es el resultado de las condiciones de la atmósfera en un lugar y en un momento dado. Los datos del tiempo son los que a nosotros nos brindan diariamente los medios. TV, radio, internet, son los datos de temperatura, humedad que nos dan en un momento y corresponden a un momento determinado. El clima es un sistema más complejo. En realidad es difícil, pero es posible de predecir a partir de tendencias a largo plazo. Y estas tendencias se deben a variaciones sistemáticas, como por ejemplo las que son consecuencias de los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra. Justamente este último es el que determina las distintas estaciones del año. Bueno, los factores del clima son aquellos que actuando en forma conjunta van a definir las condiciones generales de una región de nuestro planeta. Dentro de los factores podemos distinguir factores locales y factores planetarios, y son los que vamos a ver a lo largo de esta exposición. Dentro de los factores locales, el primero y el más característico es la latitud. La latitud es la distancia angular entre un punto determinado de la Tierra y su distancia al ecuador. ¿Y por qué decimos que es el más característico de los factores? Bueno, si nosotros analizamos la incidencia de la radiación solar sobre nuestro planeta, vamos a poder observar que los rayos solares que llegan al ecuador inciden en forma prácticamente perpendicular. Y esta incidencia es sobre una pequeña superficie en relación con los rayos que inciden en la zona próxima a los polos. Entonces, esto va a determinar que acá, en estas áreas, el calentamiento va a ser mayor. A medida que nosotros nos alejamos del ecuador hacia los polos, los rayos van a llegar en forma más oblicua, o sea, se van a distribuir en una superficie mayor y por lo tanto van a determinar un menor calentamiento. Entonces, si tomamos como punto de partida la línea del ecuador, la temperatura del aire va a ir disminuyendo hacia los polos. Esto se va a deber justamente a la variación de la incidencia de la radiación solar que antes hemos mencionado. Cuanto más oblicuos lleguen los rayos solares, menor será la intensidad de la radiación incidente y por lo tanto menor la temperatura del aire. Podemos sumar también a esto las horas de sol que tiene una región. Cuanto mayor horas de sol, mayor va a ser la temperatura. Veamos entonces en esta animación de la Universidad de Oregon cómo varía la temperatura del aire del planeta de acuerdo a los meses del año. Cuanto más intenso es el color rojo, mayor es la temperatura del aire, justamente coincidente con la zona del Ecuador y de los trópicos. Cuanto más intenso es el azul, menor es la temperatura, que es coincidente ya con el área de los polos.
Bueno, otro de los factores determinantes es la altitud. La altitud es la distancia vertical que hay entre cualquier punto de la Tierra y el nivel del mar. Para expresar una altitud utilizamos metros sobre nivel del mar, que se representa con una MSNM. Bueno, está confirmado y verificado que generalmente a medida que vamos ascendiendo, la temperatura del aire disminuye 1 grado cada 200 metros aproximadamente. Este fenómeno se denomina gradiente vertical de temperatura. ¿Y por qué se produce? Se produce porque la superficie terrestre, que es la que recibe la radiación solar, se calienta y emite el calor a la capa de aire más cercana. O sea que cuanto más alejada se encuentre la capa de aire de la superficie de la Tierra, más frío va a estar ese aire. Y también se produce porque en las capas más altas de la atmósfera hay menos cantidad de partículas y de vapor de agua, que son las encargadas de absorber y de emitir la radiación solar de onda larga y de elevar la temperatura del aire. Bueno, nosotros vemos claramente este fenómeno cuando subimos a nuestras montañas. Si comparamos la situación de San Miguel de Tucumán y Tafí del Valle, vemos que con latitudes similares tienen altitudes totalmente distintas. Hay una diferencia de altura entre San Miguel de Tucumán y Tafí de aproximadamente 1600 metros. Eso determina que hay una diferencia de temperatura en el orden de los 10 grados en cualquiera de las estaciones, en verano, en invierno, en todas las épocas del año, para días típicos, obviamente. Bueno, la superficie de agua también incide en las condiciones climáticas de la zona próxima al mar. ¿Y esto por qué se debe? Las grandes masas de agua poseen mayor inercia térmica que las masas de aire. O sea que en invierno la temperatura del mar va a estar a mayor temperatura que la del aire. Eso es porque se demora en enfriar. El aire rápidamente va a bajar su temperatura, en cambio el agua va a demorar, va a seguir acumulando calor. Y lo mismo sucede en el verano. En el verano la temperatura del aire va a estar más alta que la temperatura del agua, porque el agua, las masas de agua van a demorar en calentarse. Entonces, la presencia del mar y del océano cercano va a templar el aire, ya sea muy caliente o muy frío de la costa. Y también en las zonas muy cálidas próximas al mar, también sucede de que el agua humedece y refresca el aire y son zonas también más nubosas. La vegetación también es de alguna manera determinante de microclimas particulares. Por ejemplo, en zonas con suelo sombreado con la presencia de los bosques, ¿sí? Van a ser zonas mucho más frescas, ¿sí? Justamente porque se ha obstruido la incidencia de la radiación solar. También va a aumentar la humedad del aire por la presencia de la vegetación. La naturaleza del suelo es otro factor determinante de microclimas particulares. Por ejemplo, en zonas con suelos rocosos o suelos desérticos, el calor se va a acumular durante el día en estos suelos, en estas superficies gran absorbedoras de calor. Ahora, en zonas con intensa evaporación, con zonas donde hay nieve o donde hay hielo, ahí se incrementa la humedad y la nubosidad del aire, porque se evapora y se genera una zona en donde el cielo permanentemente está cubierto. Bueno, dentro de los factores planetarios se encuentra la circulación oceánica, que son los movimientos de grandes masas de agua de los océanos, que está causada principalmente por el movimiento de rotación de la Tierra. Las corrientes marinas, ya sea frías o cálidas, influyen en el clima. Y no solo influyen en la zona marítima, sino también tienen influencia en la zona continental. La circulación atmosférica también es determinante del clima y esta se refiere al movimiento de grandes masas de aire que se producen fundamentalmente por la diferencia de temperatura que hay entre el ecuador con los polos y también se producen por el movimiento de rotación de la Tierra. En forma sintética nosotros podemos decir que el aire frío circula desde los polos hacia el ecuador. En el ecuador se calienta y es empujado nuevamente hacia los polos por nuevas corrientes de aire frío. Entonces esa circulación atmosférica va a cambiar y va a determinar condiciones climáticas específicas.
Bueno, finalmente tenemos la inversión atmosférica. ¿A qué se refiere esto? Nosotros hemos dicho que las capas de aire son más frías a medida que ascendemos en altura. Pero en algunas situaciones hay una capa alta en donde se acumula, donde se estancó aire a mayor temperatura. ¿Qué sería en este caso? Este fenómeno agrava la situación de contaminación porque la capa de aire caliente va a impedir el ascenso de humo y de los gases que se producen por fábricas, por vehículos, etc. Entonces todo ese humo va a quedar estratificado provocando la contaminación del aire en toda el área próxima a la población, tal como la que vemos en las imágenes. Hay zonas en donde permanentemente tienen este problema de la inversión atmosférica. Bueno, concluido los factores determinantes del clima, veamos ahora cuáles son los elementos del clima, que son los que justamente nos interesan a nosotros para nuestro diseño arquitectónico. Bueno, dentro de los elementos del clima, temperatura, humedad, radiación, vientos, precipitaciones, condiciones de cielo, son los que vamos a ver. Hasta precipitaciones lo vamos a ver en esta clase. Todos ellos determinan las condiciones del aire y son interesantes de conocer a los fines de nuestro proyecto. Estos datos los van a registrar los observatorios meteorológicos locales. Una vez que los registran, lo transmiten al Servicio Meteorológico Nacional, que son los que procesan los datos, determinan los registros medios de cada provincia y localidad, que son los registros con los que nosotros vamos a trabajar. Los datos registrados también por cada una de las estaciones meteorológicas son complementados por aquellos datos registrados en las estaciones satelitales. Entonces, la recopilación de datos es algo muy complejo, muy completo, e inclusive se intercambia datos a nivel internacional. Y conocer estos datos no solo nos interesa a nosotros como arquitectos, sino influye en actividades agrícolas, actividades comerciales, movimientos de los aeropuertos, hasta nuestras actividades diarias, siempre la planificamos en función de cómo va a estar el tiempo. O sea que son valores muy interesantes de conocer e importantes. Uno de los principales elementos que van a definir el clima es la temperatura. La temperatura es un elemento importante que depende básicamente de la radiación solar. La temperatura del aire nos indica la cantidad de energía calorífica que está acumulada en el aire y esta se mide en grados centígrados. Ahora, ¿cómo se realizan las mediciones? Antes que nada tenemos que saber que los instrumentos que se encargan de realizar las mediciones se encuentran en las garitas meteorológicas. No sé si vieron alguna vez, personalmente algunas están distribuidas en algunas rutas, las vemos, que son unas cajas de madera con paredes de doble persiana que impide que entre la luz del sol, pero deja que circule el aire por dentro. ¿Sí? Se colocan sobrelevadas, 1,20 sobre el suelo, tiene la parte superior abierta para la salida del aire, el techo inclinado por el que se escurra el agua de lluvia o la nieve, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora para registrar los datos de temperatura se utilizan, para los de temperatura máxima y mínima se utilizan dos termómetros. Estos termómetros se encuentran suspendidos prácticamente a 30 centímetros de la garita. Uno de ellos, el superior, registra la temperatura máxima y el inferior la temperatura mínima. Y los registros que se leen son 2 veces al día, todos los días del año. Entonces, luego de registrar durante todos los días del año, se promedian para un periodo de 10 años. El Servicio Meteorológico entrega las planillas con los valores promediados en menos de 10 años. Y estas son las planillas que nos proporcionan. En esta planilla vamos a ver la variación de la temperatura horaria. La temperatura horaria representa la temperatura media, un valor promedio en cada hora del mes, o si no, también se puede trabajar con los valores promedios de estacionales, ya sea verano o invierno, de una determinada localidad. Bueno, en esta planilla, ¿qué vemos? Por un lado vemos cómo se presentan los datos de temperatura, los meses del año,
Nos vemos acá en horizontal, las horas del día en vertical. O sea que, por ejemplo, en el mes de diciembre a las 10 horas, el valor típico de temperatura es de 24,3 grados centígrados. Bueno, a partir de esto podemos leer y saber cuál es la temperatura cualquier día y cualquier hora del año. A partir de estos datos también se pueden determinar los valores promedios, ya sea para verano, diciembre, enero y febrero, para invierno, junio, julio y agosto, o los valores promedios anuales. Otro de los datos que nos brinda el servicio meteorológico son los datos de temperatura máxima y mínima absoluta, que son el mayor y el menor valor de temperatura que se registra en el mes o periodo. O sea, en el mes de enero, la máxima temperatura registrada fue 41 grados. Ojo, los valores que tenemos acá son los valores promedios. Estos son valores absolutos. O sea, midiendo durante 10 años la temperatura del mes de enero, el máximo valor que se registró fue 41,5 grados centígrados. Y el menor valor fue de 11 grados con 8. Y así sucesivamente tenemos las temperaturas máximas y mínimas de todos los meses del año. Ahora bien, estas planillas nos resultan de difícil lectura y entendimiento, entonces las podemos volcar a los diagramas. Y ahí vamos a ir representando los distintos valores, lo que nos va a resultar más fácil de comprender. Acá vemos el gráfico que se ha representado la variación de la temperatura diaria de verano para San Miguel de Tucumán. Podemos ver claramente dentro de cuáles rangos de temperatura ha ido variando. Vemos que las temperaturas medias máximas han sido en el orden de 31 grados y media mínima en el 20. Dentro de ese rango también podemos graficar la situación de invierno. También podemos representar los valores de temperatura máxima y mínima absoluta. Vemos acá otra localidad, la Neuquén. Vemos la variación de las temperaturas tanto de verano como de invierno de Neuquén. ¿Sí? Lo cierto es que podemos, a partir de estos gráficos, nosotros podemos ver claramente, a grandes rasgos, podemos caracterizar una localidad en función de su temperatura. ¿Sí? Lo que antes estaba en una planilla era difícil lectura. Nosotros ahora podemos decir, por ejemplo, que San Miguel de Tucumán, en verano, todo el día está dentro de unas condiciones cálidas. En cambio, por ejemplo, Neuquén, diríamos que gran parte del día está en una situación de clima cálido, pero tiene varias horas del día que está en la condición de un clima templado. Para la situación de invierno, prácticamente todas las horas del día en Tucumán está dentro de una situación templada. En cambio, para Neuquén, la mayor parte del día está dentro de una condición fría. ¿Sí? Entonces, con una lectura muy rápida podemos entender básicamente cómo es el clima. Ahora bien, otro de los datos que es interesante tener en cuenta es la alternancia térmica diaria. ¿Qué es? Es la diferencia entre el mayor y el menor valor de temperatura que se registra en un día. Por ejemplo, en Tucumán tendríamos el mayor valor de temperatura es 31 y el menor es 20. Esa diferencia, 31 menos 20, es 11 grados. Esa es la alternancia térmica diaria en verano en Tucumán. Y en Neuquén es de 31 menos 15, 16 grados. Ahora, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, sabemos que si la alternancia es menor que 12 grados, tenemos baja alternancia térmica. Ahora, si está entre 12 y 18 es media, y si es mayor a 18 es alta. Bueno, para determinadas situaciones climáticas será o no conveniente que sea más alta o más baja. En el caso, por ejemplo, si nosotros analizamos Neuquén, Neuquén tiene temperaturas altas. Las máximas medias es 31 prácticamente como la nuestra, las máximas absolutas es prácticamente como la nuestra, pero presenta una mínima más de menor valor y una alternancia térmica más grande. Eso quiere decir que ellos a la noche refresca bastante en el verano y esa es una situación favorable para el verano, porque va a posibilitar mejores condiciones para el refrescamiento natural de los espacios interiores.
En nuestro caso, nosotros tenemos noches que son muy cálidas y es muy difícil enfriar los espacios interiores o las mismas estructuras. Bueno, veamos ahora otro elemento que es importante, es la radiación solar. Este también es condicionante del clima de una región. Bueno, la radiación solar dijimos que es la intensidad de energía radiante que proviene del Sol que incide sobre una superficie. Se mide esta cantidad en vatios, la cual va a recibir una unidad de superficie, o sea, vatios por metro cuadrado. Dijimos también que la radiación solar va a incidir de manera distinta en la Tierra y eso va a determinar que haya sectores que reciben mayor radiación solar porque se está más perpendicular, la temperatura es mayor, y las otras zonas va a ser menor porque vienen la radiación y los rayos inciden en forma oblicua. Las mediciones de la radiación solar se realizan sobre la superficie de la Tierra. El aparato que más se usa es el heliofanógrafo, que tiene una esfera de vidrio que concentra la radiación solar directa y va quemando una banda de papel graduado, y el largo de esa parte quemada va a representar las horas de sol, las horas que el sol ha incidido. Y por otro lado está el solarímetro, que es un instrumento que se utiliza para medir de una manera muy precisa la densidad del flujo de radiación solar que incide sobre la superficie de la Tierra. Bueno, estos datos de radiación que se registran y después se transmiten, para nosotros nos interesa conocer la radiación solar promedio mensual, que representa el valor total de la intensidad de energía del Sol que recibe una superficie en un día, considerando un valor promedio del mes. O sea, el servicio meteorológico entrega estas planillas con estos valores. En un día típico del mes de enero, una superficie horizontal recibe 6.255 vatios por metro cuadrado. Ahora, un día típico, una superficie horizontal, un día típico del mes de junio, recibe 3.385 vatios por metro cuadrado. Esos datos también se los puede inferir y calcular para las distintas orientaciones. Obviamente estas planillas de difícil lectura para nosotros, vamos a volcarlo a los datos y conviene volcarlo en las diagramas en donde en los ejes ubicamos la radiación solar, en las ordenadas y en las abscisas los meses del año. Entonces, si vamos a graficar la radiación que recibe una superficie horizontal, esta sería la curva que obtendríamos, con los valores máximos en el verano y mínimos en el invierno. Si representamos la orientación norte, esta sería la curva que obtendríamos. Ahora, si nosotros tenemos que analizarla, lo vamos a analizar entendiendo que a la radiación solar, desde el punto de vista de adecuación climática, deberíamos aprovecharla en el invierno, permitir que ingrese, permitir que incida sobre la superficie para que calefaccione en forma natural. Y tendremos que protegernos en el verano para que no sobrecaliente los espacios interiores. Podemos graficar la orientación sur, vemos que prácticamente en el invierno no hay, en el verano tenemos, y la orientación este y oeste, que se mantiene dentro de valores mucho más constantes que el resto de las orientaciones, con valores muy altos. Vemos, por ejemplo, entonces que en el verano la orientación este y oeste recibe prácticamente 4 veces más radiación solar que la norte, y la superficie horizontal prácticamente 10 veces más. Vemos que para la situación de invierno, queremos aprovechar la radiación solar, la superficie que más recibe es la horizontal, que supera la orientación norte, que supera la superficie horizontal. Luego vemos que esa orientación norte prácticamente recibe 2 veces y medio más radiación solar que la orientación este y oeste.
O sea que la orientación este-oeste recibe mucho sol en el verano, en comparación con la norte, y poco sol en el invierno en comparación con la norte. Y si analizamos la sur, la orientación sur no recibe radiación solar en el invierno, lo que es totalmente desfavorable, y en el verano recibe sol, que tampoco es conveniente. Ahora, también podemos analizar la radiación solar horaria. Esta radiación solar horaria, ¿sí? Es el total de la energía radiante que recibe una superficie en cada hora del día, correspondiente a un mes o a un periodo determinado. Lo vemos directamente en la gráfica. Acá representamos las horas del día y acá representamos la radiación solar recibida. Y vamos a graficar entonces, esta curva representa la radiación solar que recibe en las distintas horas del día una superficie orientada hacia el norte en verano. ¿Sí? Vemos que las primeras horas recibe poco, la máxima radiación la recibe al mediodía. La superficie orientada hacia el sur recibe en las primeras y últimas horas del día sol, las otras no, muy poco. La orientada hacia el este, observen, prácticamente 3 veces más radiación solar recibe en horas del día, y la orientación oeste en horas de la tarde, y finalmente tenemos la orientación horizontal. Nuevamente estamos viendo verano, cuál es la orientación que recibe menos radiación solar, y bueno, algunos pueden llegar a decir es la sur, pero en realidad la sur recibe en las primeras horas de la mañana y la tarde. La más conveniente es la norte, ya que se suma a su adecuado comportamiento en la situación de invierno. Con estos valores yo puedo sumar lo que recibe hora por hora y tener la cantidad total que recibe en un día cada una de estas superficies, y esto también me sirve para que rápidamente de leerlo podemos definir cuál es la orientación más conveniente, ¿no? Bueno, veamos entonces ahora otro de los elementos interesantes de conocer es la humedad. La humedad del aire, bueno, veamos que el aire es una mezcla de gases. Está compuesto por nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de anhídrido carbónico y vapor de agua. De todos modos, el mayor peso que tiene en el diseño y el que nos interesa a nosotros, porque influye sobre todo en las condiciones de confort del hombre, es el vapor de agua. Entonces, la cantidad de vapor de agua que contiene una unidad de masa del aire se conoce con el nombre de humedad absoluta. Se expresa en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. ¿Sí? Para saber este valor, esto se lo mide con un psicrómetro, que son un par de termómetros, ¿sí? Uno es común y el otro tiene la ampolla revestida con una gasa que está siempre húmeda. El agua de la gasa se va a evaporar de acuerdo a las condiciones del aire y va a indicar una disminución de temperatura en el termómetro de bulbo húmedo. Cuanto más seco esté el aire, más capacidad de absorber el agua de la gasa. En cambio, si el aire está saturado, tiene un alto porcentaje de humedad, prácticamente no va a haber evaporación del agua que está en la gasa. Entonces las temperaturas serán iguales. Luego se relacionan estos datos de temperatura de bulbo seco con bulbo húmedo y se determina la humedad absoluta. Finalmente se encuentra la humedad relativa, que es los valores que a nosotros nos dicen por la radio, que es la relación que hay entre la cantidad de vapor de agua que contiene una masa de aire y la máxima humedad que podría contener esa masa de aire a la misma temperatura. Se expresa en porcentaje. O sea, cuanto más alto sea ese porcentaje, quiere decir que más cantidad de vapor de agua hay en ese aire. Y menos capacidad va a tener ese aire de absorber agua y de contener en su interior agua. O sea, va a estar muy próximo a la saturación.
Bueno, los gráficos, también es posible graficar los valores de humedad, ¿sí? Acá tenemos representados los meses y acá tenemos representada la humedad relativa. Y esta curva representa cómo ha ido variando en cada uno de los meses la humedad relativa media diaria de un lugar. Ese valor de humedad relativa media se determina promediando el registro de humedad de todos los días del mes. Es un valor promedio de todos los días del mes. Nosotros observamos que la humedad, los valores son bastante altos. También nosotros podemos, a partir de la humedad, caracterizar el clima y decir que si tenemos si tenemos humedades que superan los 55% de porcentaje, ya podemos hablar de un clima relativamente húmedo. Por supuesto, más húmedo será cuando los valores sean más altos. Ahora, menos del 50% estaremos en un clima seco. Bueno, en este caso Formosa podemos decir que a lo largo de todo el año hay una elevada humedad. Este gráfico representa la variación de la humedad en la Quiaca. Vemos que hay un alto periodo en que los valores han disminuido. Tenemos valores de humedad bajo, está seco el aire en los meses fríos de invierno. Tenemos la situación de Tucumán, con valores de humedad muy altos, prácticamente como los de Formosa, en algunos casos los sobrepasa, pero tenemos un periodo seco, agosto, septiembre y octubre es el periodo más seco, sin llegar a ser las condiciones de la Quiaca, obviamente. Bueno, las precipitaciones, otro dato a tener en cuenta. Las precipitaciones, todos sabemos, es agua que cae sobre una superficie en distinta manera, puede ser lluvia, llovizna, nieve, granizo, todos estos son considerados precipitaciones. Estas se miden generalmente en milímetros de agua, se mide la altura de agua que es recogida en un recipiente que tiene 1 metro cuadrado. Entonces nosotros podemos hablar de milímetros de lluvia caída o litros por metro cuadrado de lluvia caída. Para medir la cantidad de lluvia, el pluviómetro se utiliza. Este es un instrumental bastante básico que tiene una abertura superior por donde entra el agua, luego se lo canaliza por un embudo a un recipiente que está graduado y donde se puede medir qué cantidad de agua de lluvia ha caído. Ahora bien, no es suficiente conocer solamente la cantidad de lluvia caída, sino tenemos que saber en qué tiempo ha caído ese agua. O sea, no es lo mismo que caiga una determinada cantidad de agua en forma pausada en un lapso de horas a que caiga en minutos en forma brusca y violenta. Entonces el pluviógrafo es el instrumento que deja registro del tiempo en el que se produce la caída de lluvia. Este es el pluviógrafo, perdón. Es similar al pluviómetro, ¿sí? Pero la diferencia está que tiene un dispositivo que permite marcar sobre papel el tiempo en el que el transcurso de tiempo en el que se ha producido la caída del agua de lluvia. Bueno, nuevamente tenemos los gráficos, volcamos en gráfico los registros del servicio meteorológico y este nos permite rápidamente ir conociendo cómo es el régimen de lluvia de cada una de las localidades. La Quiaca llueve muy poco, Formosa llueve mucho y prácticamente se mantiene, Tucumán llueve mucho, superando los valores prácticamente de Formosa, y tenemos un periodo seco. Pero sabemos que en este periodo llueve mucho y en tiempos cortos, y estamos acostumbrados justamente a este paisaje de grandes sectores de la ciudad anegados, llenos de agua, justamente porque no se tuvo en cuenta en qué cantidad de agua hay que evacuar en tan poco tiempo. Muchas veces mal diseñados los desagües pluviales o mal mantenidos también, pero esto es un valor importante cuando realizamos también este tipo de cálculos. Bueno, finalmente los vientos son importantes a tener en cuenta.
dado que de acuerdo a la zona climática o a la época del año será conveniente protegernos de los vientos fríos en invierno y aprovecharlos en el verano. Los vientos son grandes masas de aire que se mueven de un lugar a otro y que este movimiento se produce por el calentamiento diferencial de la superficie terrestre. En los vientos nosotros necesitamos conocer la frecuencia y la velocidad de los mismos. La frecuencia de los vientos representa el número de veces que sopla el viento en una determinada dirección. Se expresa en escala de 1000, o sea que indica sobre 1000 observaciones cuántas veces el viento proviene de cada orientación. Se consideran siempre los registros que se dan en un lapso de 10 años. Y también se mide con qué velocidad sopla el viento desde cada dirección. La velocidad de los vientos representa la distancia que recorre el viento por unidad de tiempo. Se puede medir en kilómetros por hora, en metros por segundo. Y los aparatos que se utilizan son la veleta, que es un dispositivo que gira y que señala desde dónde la dirección del viento, y el anemómetro, que es el que sirve para la velocidad. Este es un anemómetro bastante básico que tiene como una especie de molinito, un pequeño molino, en donde gira por efecto del viento. Entonces hay un contador de números de vueltas que relaciona la cantidad de vueltas que ha dado con la velocidad del viento. Bueno, los datos de viento los entrega el Servicio Meteorológico de nuevo, así, en forma de planilla, y es conveniente volcarlos. Los volcamos a la rosa de los vientos. ¿Sí? En esta rosa de los vientos se representan los distintos puntos cardinales y de acuerdo a una escala se va colocando, en este caso la frecuencia es cuántas veces, esto se mostraba en este gráfico de frecuencia, cuántas veces sopla en enero desde el norte el viento. Luego se puede tomar el anual para hacer la representación de la rosa de los vientos anuales. Entonces sabemos que 104 veces ha soplado el viento desde el norte, por ejemplo. Bueno, esos son los valores que se representan acá. En este caso en Río Gallegos podemos decir que de 1000 mediciones, 420 veces el viento ha soplado desde el oeste. ¿Sí? Y siendo los otros valores mucho más bajos. Y en el caso de Tucumán podemos decir que desde 1000 mediciones la mayor es 150 veces ha soplado del sudoeste. Evidentemente la dirección en la que soplan con mayor frecuencia el Río Gallego es la oeste y en Tucumán es la sudoeste. No obstante, por la escala gráfica nos damos cuenta que el recurso viento, que sopla mucho el viento en Río Gallegos, no así en Tucumán. Esto es algo que lo vamos a ver más a detalle cuando analicemos ventilación. También podemos hacer la rosa de los vientos para velocidad, de acuerdo a la orientación, cuál es la mayor orientación, cuál es la orientación en la que sopla el viento con mayor velocidad, este caso el Río Gallegos. Si relacionamos los datos de velocidad con los efectos sobre las personas, vemos que esta velocidad máxima que viene del sudoeste en Río Gallegos, se experimentan grandes dificultades para caminar. Es una velocidad muy elevada que obviamente tiene que ser tenida en cuenta si se quiere diseñar para protección de los vientos fríos. Esta es la situación de Tucumán, con valores de velocidad mucho más bajos. Tenemos un recurso viento muy bajo, a pesar que lo necesitamos, no lo disponemos. Así que nuestros proyectos tienen que tratar de favorecer el uso de este recurso que es bastante escaso. Bueno, finalmente las normas IRAM. Las normas IRAM que el Instituto Argentino de Normalización y Certificación es una asociación civil cuyas finalidades son establecer normas y propender, favorecer, incentivar que se apliquen estas normas como base de la calidad. Nosotros vamos a tener la aplicación de estas normas en numerosos
temas, establecen las normas de comportamiento térmico del envolvente, de iluminación natural, de condiciones de ventilación para rangos de higiene, etc. Ahora vamos a ver cómo clasifica las normas IRAN en nuestro país en las distintas zonas climáticas. Tenemos la zona noroeste, zona muy cálida, la zona que le continúa es la cálida, que es la nuestra, nosotros estamos ubicados en una zona cálida, luego viene templado cálido, templado frío, frío y muy frío, frío polar. Las normas establecen pautas de diseño para adaptar el proyecto al clima del sitio donde se implanta, son normas y pautas muy básicas, muy generales, de todos modos van a estar a disposición de ustedes dentro de la bibliografía ampliatoria de la materia. Bueno, finalmente quiero hacer una última reflexión. Acá tenemos el planiferio con los distintos continentes y países. Podemos ubicar a nuestra provincia con una latitud de 26 grados, menos 26 grados 81, y recordemos que dijimos que la latitud es un factor determinante del clima de una región. Ahora bien, nosotros estamos acá ubicados con esta latitud de 26 grados. Nosotros, en la mayoría de la bibliografía o para modelos que consultamos o estudiamos, pertenecen a una latitud o a latitudes totalmente diferentes a la nuestra. Por ejemplo, Berlín está a 52 grados, Londres a 51, Nueva York a 42. Por lo tanto, tiene situaciones climáticas muy distintas a la nuestra. En realidad correspondería una situación climática similar en las latitudes a la zona sur de nuestro país, donde justamente vimos, acabo de decir que son zonas frías. Por ejemplo, Comodoro Rivadavia tiene una latitud de 45 grados, o sea, Berlín está en una latitud mucho mayor, totalmente más frío, totalmente más cerca de los polos. Entonces, si nosotros trasladamos nuestra latitud al hemisferio norte, ¿sí?, podemos observar cuáles son las localidades en donde tiene situaciones climáticas que podrían ser similares, aunque en realidad nosotros podemos decir, por ejemplo, que en esta zona de México, pero acá tenemos la presencia, o acá en la península de la Florida, pero nosotros tenemos acá la presencia del mar que atempera totalmente el clima, que no es nuestra situación, que es totalmente continental. Observen los países que tienen situaciones climáticas que podrían de alguna manera ser similares a las nuestras. En fin, esto es necesario que tengamos en cuenta para no pretender trasladar soluciones de diseño, de clima, que son totalmente diferentes a nuestros proyectos. Porque evidentemente vamos a estar muy lejos de responder a nuestras condicionantes climáticas y muy lejos de lograr esas condiciones de confort con medios naturales. Bueno, por ahora nada más. Muchas gracias.